Jóvenes estudiantes de la asignatura, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión de nuestras clases y vamos a explicar en esta clase lo que corresponde a el tema de propiedades geométricas, específicamente el tema centros de gravedad. Entonces estamos en nuestro texto, en la página 14 de nuestro texto. Muchos de ustedes ya los han debido descargar del documento que les he enviado, o pueden hacer seguimiento a través del mismo archivo. Entonces tenemos esto, ¿no? Lo que está ahorita en la pantalla, y vamos a desarrollarlo. Entonces dice, referido a centros de gravedad de figuras planas. El peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitacional de la Tierra sobre el cuerpo. El peso resultante de todas sus partículas pasa a través de un punto llamado centro de gravedad, que lo abreviamos como CG, ¿no? Este puede describirse como el punto donde, colocado un apoyo, tal como el de un dedo, equilibra el cuerpo sin ladearse. Entonces, este término equilibra es el concepto rector. Cuando hablamos de centro de gravedad, implícitamente o indirectamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de equilibrio, porque el centro de gravedad tiene su esencia de aplicación, su concepto en el tema de equilibrio. Se utiliza para equilibrar cuerpos, ¿no? Entonces esa es la finalidad, conseguir el equilibrio de cuerpos. Tenemos aquí en este esquemita una plaqueta tridimensional, tiene 3 lados, entonces hace un cuerpo. Y podemos ver que si su resultante W está en la parte central, puesto que es un rectángulo y su centro de gravedad está en la parte central, que enseguida vamos a explicar ese concepto, se sustentaría, se equilibraría si ponemos un apoyo en sentido contrario en la parte inferior del tablero. Esto que está con línea roja segmentada, ese sería el apoyo, ¿no es cierto? Y ese sería como el tal de como un dedo, dice acá, ¿no? Para equilibrar. Entonces, sobre ese apoyo, este tablero tendría que equilibrarse. Es lo que vemos a veces los malabaristas, ¿no es cierto? Al hacer sus demostraciones de equilibrio. De eso estamos hablando. Entonces, dice además aquí, el centro de gravedad es el punto donde la placa puede equilibrarse sin ladearse. Para ello, la resultante debe coincidir con el punto de apoyo. Es decir, si hacemos este experimento en cualquier cuerpo, va a haber un punto de equilibrio y lo podemos equilibrar así como estamos viendo aquí. Esa sería una comprobación, ¿no? Del punto centro de gravedad. Continuando, tenemos ya una referencia más técnica, diríamos, que para determinar la posición del centro de gravedad lo vamos a referenciar a unos ejes, y se llaman ejes de referencia. En este caso el eje X y el eje Y, ¿no? Respecto de esos ejes es lo que vamos a determinar la posición del centro de gravedad, que sería este vector W mayúscula. Vean que los valores Y que aquí estamos mencionando, esta es la distancia al centro de gravedad Y barra, eso es lo que llamaríamos Y sub CG, está referenciado o se dimensiona a partir del eje X. Y la dimensión X sería X sub CG, que es al centro de gravedad del cuerpo total, ¿no es cierto?, o de la figura, es respecto de Y. X es respecto de Y es respecto de X. Eso hay que entenderlo bien. Entonces, siempre que hagamos estos trabajos para determinar la posición del centro de gravedad de una figura plana, es lo que nos va a ocupar, lo vamos a referenciar a partir de ejes de referencia. Y esos ejes de referencia van a ser siempre los ejes X y los ejes Y, para nuestro caso, ¿no? Para nuestro contenido de asignatura. Si la forma geométrica, como estamos viendo acá, a diferencia de la parte superior, que es un cuadrado, un rectángulo perfecto, en la parte inferior es un cuerpo cualquiera, no es un cuadrado, tampoco es un círculo. Entonces, su delimitación es variable. Entonces, cuando tenemos esa situación, tenemos que recurrir a un procedimiento de integrales, aplicación de integrales para determinar la posición del centro de gravedad. De otra forma, si es como el caso de la parte superior, un rectángulo, un cuerpo geométrico conocido, entonces podemos aplicar
una fórmula que es simple como esta, ¿no? En función nada más ya a las dimensiones que tiene. Entonces los casos más complejos se resuelven aplicando integrales, y los casos más regulares que a nosotros nos va a tocar resolver van a ser con cuerpos geométricos ya conocidos. Entonces vamos a recurrir más a estas ecuaciones para resolver la posición del centro de gravedad. Ahora, este concepto de centro de gravedad para nosotros, para la asignatura y para lo que es la carrera de construcción civiles, para el constructor civil, está referido a tres casos. El caso de la resultante centro de gravedad para fuerzas, la resultante centro de gravedad para cuerpos y la resultante centro de gravedad para áreas. Tres casos que nos ocupan. No quiere decir que solamente hay esto, pero es lo que es el contenido de la asignatura. Nosotros en la asignatura vamos a desarrollar estos casos, ¿no? Principalmente el referido a área. Esto es lo que más nos va a ocupar, pero indirectamente nos lleva a el centro de gravedad de cuerpos y de fuerzas. Estas fuerzas lo vamos a desarrollar tanto en el segundo y en el tercer módulo. Desarrollamos esto. En el primer módulo solamente esto es referido al centro de gravedad de áreas, ¿no? Y ya están dadas aquí sus fórmulas, las ecuaciones con las que podemos resolver para formas regulares, ¿no? Ahora, esta parte que tenemos con sus ejemplos más aquí en el texto, tenemos el ejemplo para caso de fuerzas, tenemos el ejemplo para caso de cuerpos, y tenemos el ejemplo para caso de áreas. Entonces, esto es lo que nos va a ocupar a nosotros, ¿no? La determinación del centro de gravedad de una figura plana, como esta, una sección transversal de un elemento estructural que se reduce así a una sección. Entonces, eso es lo que es el objetivo de esta clase, explicar ese caso. Entonces, antes de seguir avanzando en el texto, vamos a referirnos a una otra información que les estoy enviando junto a lo que es la instrucción de la segunda clase por el WhatsApp, por el medio de comunicación WhatsApp que tenemos. Ahí lo voy a adjuntar, esta hoja adicional. Esta hoja es un complemento a lo que tenemos en el texto. Muchas veces no está bien explícito en el texto, entonces tengo que hacer una explicación. Antes hacíamos esto en pizarra, pero ahora como estamos impedidos de la misma, entonces voy a adjuntar estas hojas para que ustedes tengan un concepto más claro. Y está referido a propiedades geométricas de una sección, ¿no? Correspondiente al primer módulo. Entonces uno se pregunta, ¿qué son propiedades geométricas? ¿Qué es una propiedad geométrica? Entonces aquí explicamos, ¿no? Son atributos o cualidades esenciales de una sección. Objeto de estudio. Una sección transversal de un elemento estructural se reduce a una figura plana que describe una determinada geometría. Esta forma geométrica de una sección cualquiera adquiere atributos o cualidades esenciales de carácter intrínsecos a la misma. Entre estas propiedades geométricas de una sección se pueden mencionar los siguientes atributos. Uno de los atributos es el área de la sección. Otro atributo es el centro de gravedad de la sección. Otro atributo, el momento de inercia de la sección. Otro atributo, momento estático de la sección. Módulo de una sección, radio de giro. Son varios atributos, ¿no? Pero en la asignatura, en el contenido de nuestra asignatura, nada más nosotros vamos a cubrir la parte de área, centro de gravedad y momento de inercia. Área ya no es novedad, ustedes conocen, esto ya es un tema conocido. Pero centro de gravedad y momento de inercia van a ser los temas específicos que desarrollemos, que avancemos, ¿no? La parte de momentos estáticos hacemos como una especie de mención, pero no lo desarrollamos plenamente. La parte de módulo de una sección y radio de giro son contenidos de la asignatura Resistencia de Materiales 1. Cuando estén cursando esa asignatura, entonces van a ver esta parte del módulo de una sección y radio de giro. No es contenido de estructuras isostáticas 1. No, entonces, antes de entrar a la especificidad, yo quiero explicar este concepto, ¿no? Adquiere atributos o cualidades. Entonces, eso tenemos que resaltarlo porque uno se hace cuestionamientos principalmente cuando está en la fase de estudio, de aprendizaje, ¿no?
un centro de gravedad, ¿qué es, no, conceptualmente en la parte general? ¿Qué es? Es un atributo, cualidad geométrica. Momento de inercia, ¿qué es? Igual es un atributo. ¿Y un atributo qué es? O sea, entonces tenemos una cadena de por qué es difícil de responder. Es como el huevo o la gallina, digamos, ¿no? Un término jala otro término y a veces ya no podemos dar una explicación. También es importante resaltar esta palabra, este término. Dice intrínsecos. Yo como docente tengo que plantearme la pregunta, ¿cómo están entendiendo los estudiantes este término, intrínsecos? Esto quiere decir propio de o naturaleza de. Eso es un carácter intrínseco, es una propiedad intrínseca, es naturaleza de o propio de, que los humanos no podemos hacer nada. La ley de la gravedad es propia de la física, ¿no es cierto? Funciona así y nada más nosotros tenemos que aceptar que es así. Entonces, esta propiedad intrínseca es propio de estas propiedades geométricas, ¿no? Es un atributo propio. Eso se llama propiedades intrínsecas o carácter intrínseco. Bien, entonces con esa explicación entramos ahora a la parte ya específica. Centro de gravedad, en ese tema estamos. En un concepto general, el centro de gravedad es un punto de equilibrio. De forma general es esta definición, es un punto de equilibrio. Eso tiene que ser el concepto general. Pudiendo definirse el concepto para tres casos específicos. Para tres casos. Nosotros estamos desarrollando el aprendizaje en la asignatura para esos tres casos. ¿Qué son? Centro de gravedad de cuerpos, centro de gravedad de figuras planas y centro de gravedad de fuerzas. En este primer módulo principalmente nos va a ocupar el desarrollo del conocimiento de centro de gravedad de figuras planas. Eso es lo que vamos a ver en este primer módulo. Conforme vamos avanzando el contenido de la asignatura, entonces vamos abarcando otros casos más, como es el centro de gravedad de fuerzas y luego el criterio del centro de gravedad de cuerpos. Esto ya es más profundo, los cuerpos, ¿no? Entonces, tenemos esos tres casos que vamos a estudiar y vamos a explicar. Entonces, tenemos el primer caso, para cuerpos, dice aquí, que es el concepto. El concepto, el centro de gravedad es aquel punto donde se concentra todo el peso de un cuerpo. Eso es la definición conceptual. Y la definición matemática, esa definición, es esta expresión matemática. Que si tenemos formas irregulares, entonces vamos a tener que recurrir a la aplicación de integrales para resolver el problema. Pero si las formas geométricas son conocidas, son como rectángulo, triángulo, círculo, cuerpos geométricos que son conocidos, regulares llamamos a eso, entonces se puede resolver por esta otra ecuación sin necesidad de aplicar integrales. Y en la asignatura aplicamos esto, ¿no? Porque trabajamos con cuerpos geométricos ya conocidos. Entonces, esta es nuestra herramienta de trabajo. Sin menospreciar esto, ¿no? Que para casos ya de investigación o mayor precisión tendría que aplicarse ya integrales. Entonces, eso es lo que tenemos definido para cuerpos. Quiero resaltar en esta parte. En el examen se pregunta, en las prácticas, se dice concepto. El concepto es la parte verbal, la parte explicativa, ¿no es cierto? Que dice acá, el centro de gravedad es aquel punto donde se concentra todo el peso de un cuerpo. Eso es para cuerpos, ¿no es cierto? Pues está haciendo mención aquí cuerpo. Y la función es en función del peso, ¿no? Determinamos en función del peso, determinamos la posición del centro de gravedad. Esa es la parte conceptual, el concepto. Y la parte definición, dice concepto y definición, decimos. Entonces, la parte está definida por estas expresiones matemáticas. Entonces, tiene que citarse en una parte teórica, cuando contestamos preguntas teóricas, el concepto, que es esto que es texto escrito, y una ecuación que nos permite determinar la posición del centro de gravedad. Entonces, eso es concepto y definición. Definición se refiere a la ecuación, a la fórmula, a la ecuación que nos permite resolver el problema. Mientras que concepto explica de qué se trata, qué es el tema. Entonces ahora pasamos a figuras planas, que ese es el caso que nos va a ocupar. Y como concepto tenemos el centro de gravedad de una figura plana, mejor definido como centroide de un área, es aquel punto donde la sumatoria de momentos estáticos es igual a cero.
Esa es la definición conceptual para figuras planas. Y está definido, similar como los anteriores casos, por una ecuación en base a integrales. Esto para casos irregulares, cuando la forma geométrica es variable, ¿no? Entonces se aplica esta ecuación. Si la forma geométrica es conocida, entonces aplicamos esta otra ecuación, que es para casos regulares. Es lo que más vamos a aplicar, ¿no? Entonces vamos a trabajar en función al área. Anterior caso también es igual en función del área, pero aplicando integrales. Acá no. Simplemente ya es multiplicar por una dimensión, que es el brazo de palanca que denominamos X o Y dividido sobre la sumatoria de áreas. Entonces es un trabajo no tan complejo. Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Tanto su concepto y su definición. Luego, un otro caso que nos va a ocupar va a ser el referente a las fuerzas, ¿no? Y conceptualmente tenemos para fuerzas. El centro de gravedad es aquel punto donde la sumatoria de momentos debido a fuerzas es igual a 0. Estas definiciones tienen similitud, ¿no? Son momentos estáticos y esto es debido a fuerzas, momentos debido a fuerzas. El término, la palabra momentos interviene en muchos casos, en el momento de inercia, momento flector, y hay términos semejantes, pero no hay que enredarse. Esto es momento estático y esto es momento debido a fuerzas. Y va a haber otros términos como momento de una fuerza, momentos flectores, ¿no? Hay varios términos que hay que saberlos distinguir. Y la definición está dada por esta fórmula. Como se trata de fuerzas, ya es un vector, ya es una fuerza definida, entonces ya no hay necesidad de aplicar integrales. En este caso, aplicamos la fuerza por un brazo de palanca y dividimos sobre la sumatoria de fuerzas. Entonces es más sencillo esta parte de las fuerzas. Esos tres casos nos va a ocupar el tema centro de gravedad específicamente. Y esto tienen que saber ustedes. Este es tema que en este primer módulo sí o sí tienen que saber estos conceptos. Son preguntas de examen y prácticas. Todo lo que vamos a desarrollar es esto, ¿no? Tenemos aquí otro título, momentos de inercia, pero estos momentos de inercia vamos a desarrollar en la siguiente clase. Entonces, por ahora lo dejamos pendiente. En la siguiente clase vamos a explicar. Esta hoja ya los estoy enviando adjunto, entonces lo van a poder ya descargar o ver. Volveremos ahora a nuestra página de texto. Entonces vamos en esta figura. Hemos explicado para los tres casos que aquí ya se muestran con ejemplos incluso. Y tenemos ese tratamiento que es ya las definiciones, ¿no es cierto? Entonces, la definición es a partir de una integral, cuando tenemos formas geométricas variables. Entonces, en este caso estamos recurriendo a un triángulo de la forma que estamos observando y queremos determinar la posición de su centro de gravedad. Más propiamente aquí estamos explicando cómo obtenemos las fórmulas de aplicación. Bien, con este esquema 4 estamos viendo un desarrollo para un triángulo. Tenemos un procedimiento a través de integrales, hacemos el desarrollo y obtenemos esta formulita que es 1/3 de h. Entonces, para llegar a este resultado, que nosotros ya lo vamos a conocer esto como una fórmula, el procedimiento es esto que estamos viendo, a través de integrales. Ustedes en el anterior semestre ya han vencido cálculo 1, ese es requisito para tomar la asignatura Estructuras Isostáticas 1. Entonces, esta integral, por ejemplo, de este modo, ustedes ya lo pueden resolver, ya lo pueden entender, lo hacen el seguimiento y llegamos al resultado. Este otro ejemplo que es para un semicírculo es una integral doble. Eso todavía no tienen vencido, digamos, no tienen cubierto el avance de esa asignatura que están cursando en paralelo a la asignatura Estructuras Isostáticas 1. En este semestre van a cursar, ¿no? Entonces, cuando ya hayan aprobado ya cálculo 2, ya van a tener entendido lo que son la aplicación de integrales dobles y estos tratamientos acá en el texto lo van a poder interpretar, lo van a poder deducir de forma simple, ¿no? Entonces aquí nada más nos interesa es saber de dónde vienen estas fórmulas que nosotros vamos a aplicar. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Dice aquí que el centro de gravedad para una figura, como estamos viendo aquí, un semicírculo, a partir de X, estamos hablando de valor Y, no es esto el centro de gravedad, ¿no? Es otro punto, aquí está el centro de gravedad, pero la distancia al centro de gravedad para un semicírculo es 4/3 de R sobre pi, ¿no? 4/3 de R sobre pi. Eso ya más adelante mostramos.
Entonces, ese objetivo tiene mostrar este desarrollo. No quiere decir que vamos a desarrollar esto, no es contenido de la asignatura, sino yo como docente estoy explicando las fórmulas que vamos a utilizar, qué origen tienen, qué procedimiento de determinación tienen, qué respaldo académico, científico, ¿no? Ese es su respaldo. Ahora, he dividido yo más bien, he introducido en el texto 6 formas geométricas que estamos observando acá. Se trata de un rectángulo, de un triángulo, de un círculo, un semicírculo, un cuarto de circunferencia, y esto que en el texto titula como rectángulo circular, en realidad su nombre geométrico es tímpano radial. Así sería llamado. También estoy aprendiendo ya. Esta figurita que estamos viendo, su nombre sería tímpano radial. Eso en libros de geometría ya se puede ver. Entonces estoy citando estas 6 figuras, 6 formas geométricas, con las cuales podemos resolver toda forma geométrica. Ese es el objetivo, por eso está citado esto como una especie de memoria, ¿no? Entonces eso nos conduce a que nosotros vamos a aprender la posición del centro de gravedad de un rectángulo. Eso de memoria tenemos que saber dónde se ubica la posición centro de gravedad de un rectángulo. Está a la media de sus partes, de sus lados, ¿no? A la mitad de su altura y a la mitad de su ancho. En esa posición está el centro de gravedad para un rectángulo. Y para un triángulo está a 1/3 de sus lados rectos. Estos son sus lados rectos. Lado recto, y a 1/3 de la dimensión que tiene aquí h, por ejemplo, h/3 está la posición centro de gravedad. Y respecto de este extremo también está a 1/3 de b. Esto es b, entonces está a 1/3 de b. Entonces decimos está a 1/3 de los lados rectos. De los otros extremos, del extremo contrario, va a ser 2/3, ¿no? 2/3 de h, 2/3 de b. De manera que la suma de las partes hace el entero, ¿no? Ahora, este triángulo puede rotar, puede estar esta arista en la parte inferior, puede estar de tendencia horizontal, o esta arista gira hacia la izquierda. Igual se va a mantener la posición del centro de gravedad, no varía, simplemente es tener el concepto, que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de los lados rectos. Eso es lo que uno tiene que aprenderse. Y estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? Luego tenemos otro cuerpo que es el círculo. En este caso es mucho más sencillo, es ver nada más, observar que el centro de gravedad está coincidente con el origen del círculo mismo, ¿no? Ese es el punto centro de gravedad. Entonces, respecto de ambos extremos, uno dimensiona R es la posición del centro de gravedad para un círculo. Tenemos otro cuerpo que es el semicírculo, coincidente el origen del semicírculo con la base, diríamos, o tendencia horizontal. Entonces, respecto de la base, la posición de su centro de gravedad para esta figura geométrica está a 4/3 de r sobre pi. Esto es lo que les decía, ¿no? Que determinamos en esta ecuación de la parte integral que estamos viendo. Aquí está, formulita, ya lo aplicamos acá, ¿no? Entonces, a esa distancia está el centro de gravedad de esa figura, ¿no? Respecto de la base. Ahora del otro extremo, el extremo izquierdo es coincidente con el origen del círculo, está a una dimensión r, ¿no? A la dimensión del radio. En esa posición está el centro de gravedad para un semicírculo. Ahora tenemos un cuarto de circunferencia, una cuarta parte de un círculo, ¿no es cierto? Entonces también está referenciado de los lados rectos. Entonces tenemos el lado recto de la base, que está a 4/3 de r sobre pi. Y del lado vertical también está a 4/3 de r sobre pi. Es simétrico, ¿no? Esa es la posición del centro de gravedad. Entonces, de forma general decimos el centro de gravedad de un cuarto de circunferencia está a 4/3 de r sobre pi respecto de sus lados rectos. Lado recto. Respecto de sus lados rectos está a 4/3 de r sobre pi. Ya tenemos para el cuarto de circunferencia. Y tenemos esto que sería una deducción de lo que sería un cuadrado. Imaginemos hasta que lo encerramos dentro de un rectángulo, que es un cuadrado. Y de ese cuadrado le deducimos lo que es un cuarto de circunferencia. Entonces quedaría esto lo que denominamos tímpano radial, ¿no? Aquí está el cuarto de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, esto es tímpano radial. Ese saldo que sería de un cuadrado deducido cuarto de circunferencia es este cuerpito, ¿no? Esta forma geométrica. Entonces, el centro de gravedad de esta figura plana está en este punto, que es el centro de gravedad. ¿Eso en qué posición está respecto de sus lados rectos?
Respecto de sus lados rectos está a 0.2234 de R, porque esta curvatura está en función radio, ¿no? Entonces es a 0.2234 de R. Del otro lado lo mismo, ¿no? Tienen la misma dimensión. Este 0.34 es con 4 decimales. Obviamente hay más decimales. Si uno quiere trabajar con mayor precisión, entonces trabajará con todos los decimales. ¿Cómo obtenemos esto? Simplemente es que deducimos de un cuadrado este cuarto de circunferencia y lo que queda es este segmento, ¿no? Entonces es nada más hacer una especie de restas y sumas. Pero más adelante, cuando ya estemos trabajando con el cuerpo mismo, vamos a explicar en detalle. Entonces, ¿qué objetivo tiene la cita de estas 6 formas geométricas que de antemano les recomiendo? Memorícenlo. Esto tienen que tener ya en memoria, de manera que es herramienta de trabajo, que cuando tengamos que resolver los problemas prácticos, estos datos ya son temas conocidos, ¿no? Tenemos que aplicarlos directamente. Ahora, si la memoria no funciona bien, uno no memoriza bien, puede sacarle una fotocopia parte del texto, o lo puede recortar esta partecita y tiene su ayuda de memoria, ¿no? Un dato a disposición, o la página entera, como quieran ustedes. Entonces vamos a complementar este concepto con otras secciones que tengo aquí en esta página del vicio. Y aquí estamos citando, por ejemplo, el rectángulo como la sección más común en elementos estructurales. En vigas de hormigón armado, por ejemplo, construcciones civiles de viviendas, edificios, la sección rectangular es la que predomina, es la que más utilizamos. Y el centro de gravedad de una sección rectangular está en la parte media de sus lados, ¿no? Entonces ese punto rojo que tenemos es el centro de gravedad de esa sección rectangular. Y si tuviéramos una sección rectangular pero hueca, entonces tendríamos la forma geométrica y centro de gravedad va a permanecer en ese mismo punto. Si tenemos una sección como esta que estamos observando, rectangular pero con 3 vacíos, 3 huecos, va a ser esa la sección y el centro de gravedad se va a mantener en la misma posición, ¿no? Para un rectángulo. Ahora podemos tener huecos de forma circular, igual mantiene la posición del centro de gravedad. Podemos tener una sección tipo I, que es muy utilizado también, principalmente en perfiles metálicos se da esta situación, y también en la construcción de estructuras con hormigón pretensado se emplean este tipo de secciones. Entonces una sección rectangular recortada, calada, diríamos, ¿no es cierto? Es una sección I, así lo conocemos, y la posición centro de gravedad también va a estar emplazada en el punto que estamos señalando. Y tenemos una sección I con capiteles, ¿no? Capiteles superiores e inferiores. Entonces tenemos la posición del centro de gravedad también. ¿Para qué se hacen estas consideraciones? Nosotros buscamos en el diseño estructural, en el cálculo estructural, que una sección transversal de un elemento estructural tenga la mayor capacidad resistente posible y nos genere la economía más óptima. Eso es lo que decimos versus, ¿no? Una cosa con la otra. Podemos tener una sección robusta, que sería una sección llena, pero de repente una sección alivianada, ¿sí? Con huecos, con vacíos, o caladas, como estamos viendo, de repente tiene el mismo rendimiento que la sección rectangular, pero tiene menor volumen, menor superficie. Al multiplicarlo por su longitud ya se vuelve volumen, y el volumen se vuelve material, y el material se vuelve economía. Entonces, en ese sentido es lo que buscamos, una sección óptima para el requerimiento dado. No todos los casos van a coincidir. Hay casos que una sección rectangular puede tener un rendimiento, y en otros casos una sección hueca, o en otros casos una sección I, como la que estamos viendo acá, o esto con capiteles. También pueden ser secciones triangulares, como la que estamos viendo acá, o una sección tipo L volteada, invertida, o un tipo C que estamos viendo acá. N formas de secciones que puede haber, ¿no? El cuadrado, tipo octágonos, círculos, huecos, son anillos que a veces se tienen, ¿no? Entonces, esas secciones son las que utilizamos para el tratamiento de los elementos estructurales, para el diseño principalmente. Entonces, como estos cuerpos geométricos tan limitados al rectángulo, al círculo, al triángulo, no nos describe todas las formas geométricas. Y uno se pregunta, si yo tengo una figura geométrica distinta de estas que estamos exponiendo o estamos mostrando,
¿Cómo resuelvo el problema? Entonces, eso nos ha inducido, nos ha motivado para plantearnos unas secciones así arbitrarias. Y lo hemos dado un toque, se puede decir, natural, de manera que hemos diseñado figuras con nombre de aves, en este caso, ¿no? La lechuza, por ejemplo. Entonces, asumimos una forma geométrica semejante a la lechuza, a un perfil, a una proyección, sombra de una lechuza, ¿no es cierto? Entonces, esa forma geométrica general que no obedece, no es un rectángulo, no es un triángulo, no es un círculo, no es ninguna de las formas geométricas conocidas, la vamos a subdividir en formas geométricas conocidas. Por ejemplo, como esta parte central, el elemento 1 es un rectángulo. Eso sí conocemos. El elemento 2 también es un rectángulo. El elemento 3 es un triángulo invertido, pero es un triángulo. El elemento 4, otro triángulo. El elemento 5, también un triángulo. El elemento 6, otro triángulo, pero orientación hacia la derecha, hacia la izquierda, y esto es descendente, digamos, ¿no es cierto? Entonces tenemos varias formas para el que está aprendiendo, uno puede decir, y en este caso ya cómo sería. Estamos explicando todas las formas posibles, ¿no? Tenemos también, en este caso, por ejemplo, esta forma romboide, es interesante, esta forma romboide de analizarlo, es un caso especial, diríamos. Esto, cuando estemos desarrollando estos casos, van a poner atención al desarrollo de las formas romboides. Luego tenemos el elemento 8, que es un semicírculo, para el que hemos mostrado, ¿no? Con nuestra memoria de figuras conocidas. Entonces ya sabemos cómo determinar su punto centro de gravedad. El elemento 9, que es un cuarto de circunferencia, también ya lo hemos visto. Entonces, esta figura que es el búho, más bien la lechuza, lo estamos subdividiendo en formas geométricas para las cuales conocemos la posición de su centro de gravedad. O más bien, sabemos cómo posicionar el punto centro de gravedad de esas figuras geométricas, ¿no? Entonces, de cada una de ellas conocemos la posición de su centro de gravedad. Así tiene sentido. Entonces, disgregamos, a esto yo llamo discretización, ¿no es cierto?, a este trabajo, en formas geométricas conocidas. Respecto de ese trabajo de discretización o de codificación con números, por ejemplo acá, nombres, ponerle a las figuras, vamos a poder establecer la posición centro de gravedad de la figura total. Este punto es la posición centro de gravedad, ¿no? Y por este punto centro de gravedad también van a pasar ejes ficticios, que son paralelos. Un eje paralelo X que pasa por el centro de la figura y un eje Y paralelo a Y que pasa por el centro de gravedad. Esos ejes referenciales van a ser importantes para el siguiente tema, para el momento de inercia, ¿no? Ahora estamos explicando nada más centro de gravedad. Es una figura. Tenemos otra figura en esta parte, que lo hemos denominado el pelicano también. De igual manera que estamos abordando una figura cualquiera, que no es una forma definida, y subdividiendo en formas geométricas para los cuales sabemos cómo determinar la posición de su centro de gravedad. Y a través de esa estrategia resolvemos el problema, ¿no? Y vamos a resolver esto, ¿no? La posición respecto de Y es X sub CG, quiere decir, en este caso, que está a 55.38 centímetros de Y la posición centro de gravedad. Y respecto de X está, que es Y sub CG, a 40.37 centímetros. A esa posición está centro de gravedad. Y por ese punto centro de gravedad pasan ejes paralelos a X y paralelos a Y que describen el nuevo eje referencial para el siguiente tema, que es momentos de inercia, porque vamos a determinar momentos de inercia respecto de ejes que pasan por el centro de gravedad de la figura. Entonces, para eso necesitamos determinar estos datos, ¿no? Es importante también explicar este otro detallito, que tenemos los cuadrantes de análisis, ¿no es cierto? En este cuadrante que es positivo, los valores de X y los valores de Y son positivos. Positivo. Tanto X, esta dimensión X y esta dimensión Y son positivos. Por eso trabajamos en este cuadrante, positivo. Si nosotros trabajáramos en otro cuadrante donde involucra el signo menos, estaríamos en una disyuntiva de distinguir
si es debido al cuadrante de análisis o es debido a las deducciones que realizamos en la forma geométrica. Por ejemplo, de una figura total que estamos tratando, estamos deduciendo este elemento 9, que es un vacío, es un hueco. Entonces va a tener como área, va a tener signo negativo. Y ese signo negativo no vamos a saber si es debido a la posición del cuadrante o es deducción de área. Entonces es mejor trabajar en este cuadrante que es positivo-positivo. Entonces todo lo que es negativo sabemos que es deducción de superficies, ¿no? Entonces es importante, por eso es la explicación de que siempre en los trabajos que realicemos el eje referencial X está coincidente con la base de la figura y el eje Y referente está en el extremo izquierdo de la figura. Eso explica, ¿no?, esta posición, que los ejes estén siempre emplazados ahí. Eso no quiere decir que obligatoriamente tiene que estar ahí, no. Se puede determinar la posición centro de gravedad, así también como el momento de inercia, respecto de cualquier eje referencial. Pero se complica más, es mucho más enredado. Así como estamos aplicando acá, es mucho más metódico, mucho más estratégico, ¿no?, para las resoluciones. Igual acá estamos viendo en la base está el eje X y en el extremo izquierdo el eje Y. Esos son nuestros ejes referentes. A partir de esos ejes es lo que determinamos la posición del centro de gravedad para estas formas geométricas, ¿no?, cualquiera sea la forma geométrica. Entonces, explicado eso, ahora volvemos a nuestro texto. Y esa es la razón por qué hemos introducido aquí en el texto estas formas geométricas. Son las figuras geométricas con las que vamos a trabajar, tanto para centros de gravedad, también para momentos de inercia. Estas mismas figuras nos van a servir, ¿no? Todo lo que hemos hablado está escrito acá, ustedes lo van a leer con mayor detenimiento. Y aquí estamos entrando ya a la parte procedimental de solución. ¿Cómo hacemos el procedimiento para resolver el problema? Lo que nos interesa determinar la posición del centro de gravedad de cualquier figura. Entonces, en este caso tenemos esta figurita y uno de los procedimientos es este que estamos viendo, que lo estoy señalando para X y este otro para Y. Es una sucesión suma algebraica, ¿no?, como ecuaciones. Es muy engorrosa, ¿no?, propenso a cometer errores, lo mismo. Y eso que son pocas figuras. Si tenemos más figuras, mayor cantidad de figuras, entonces la ecuación va a ser más extensa, más larga y más propenso, digamos, a cometer errores. Entonces no es la mejor estrategia, pero para figuras pequeñas se puede resolver de la forma que estamos viendo acá. Entonces ya pueden hacer el seguimiento cuando ya tengan la idea general, fácilmente se lo van a poder entender. Entonces no nos vamos a entretener mucho en esa parte. Como complemento vamos a decir, quiere decir que el centro de gravedad de esta figura está a 38.27, si está en centímetros, respecto de Y. Está el centro de gravedad. Y respecto de X, el valor Y, está a 18.45 centímetros. En esa posición está el centro de gravedad de esta figura. Eso nos está especificando esto. Y para determinar estos valores, que es de interés, tenemos que realizar todo este procedimiento, ¿no? Y el procedimiento es el fundamento del resultado. Estos resultados tienen que estar fundamentados, como esto que estamos viendo. Sin ese procedimiento fundamentado, el resultado no sirve, no tiene fundamento. Pasamos a un segundo ejemplo, que este es el que nos va a ocupar casi toda la clase. Es el más, ¿cómo se puede decir?, didáctico. Tenemos que una figura que no obedece a ninguna de las que hemos especificado en el cuadro superior, que hemos citado como memorias, ¿no? Esta figura no es un rectángulo, tampoco es un círculo, no es un triángulo, es una forma indefinida, es una forma cualquiera. Y a esta figura yo lo he bautizado dentro de mis ejemplos como el perrito marciano. Entonces, esta figura la estamos subdividiendo en formas geométricas conocidas. Por ejemplo, aquí hay un triángulo, otro triángulo, un rectángulo. Y de ese rectángulo vamos a deducir este semicírculo. Tenemos aquí otro semicírculo, tenemos otro rectángulo. Y de ese rectángulo entero estamos deduciendo este cuarto de circunferencia, este otro cuarto de circunferencia de forma invertida. Vamos a deducir también el círculo, que es un vacío, es un hueco. Y tenemos otra forma rectangular aquí en la parte inferior, y de ese rectángulo vamos a deducir este semicírculo,
Y así vamos a ir determinando las formas geométricas parciales, que la suma de las mismas va a ser el total, ¿no es cierto? De eso se trata. Entonces aquí dice eso, ¿no? La modalidad tendrá éxito si la selección de las diferentes áreas mencionadas se las realiza de manera que el centro de gravedad de cada una de ellas es conocido, así como su área. Entonces nosotros tenemos que saber cómo determinar el área y cómo determinar la posición centro de gravedad de estas figuras que están formando el total, ¿no? Lo que estamos segmentando. Ese trabajo, esa tarea de segmentación o de codificación es lo que yo denomino discretización. Si ustedes entran al diccionario con ese término discretización, no van a encontrar ese término, no, y por eso está aquí, el Word me está observando, ¿no es cierto? No es una palabra conocida. Pero en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes tenemos ese problema de la semántica. Muchas veces no encontramos términos que nos ayuden a explicar. Entonces, esta subdivisión de una forma geométrica total en partes geométricas, también formas geométricas, se necesita de varios conceptos, ¿no? De varios criterios. Estrategia en realidad, ¿no? Se necesita cierta habilidad, cierto conocimiento de las características de cada propiedad geométrica. Además tenemos que saber cómo determinar su superficie, tenemos que saber cómo determinar la posición de su centro de gravedad. Son requisitos. Entonces, a todo eso, que además va a estar acompañado por una enumeración que va a ser la codificación, todo eso requiere de un criterio, ¿no? Un criterio para la fragmentación o segmentación o subdivisión. Entonces, a ese proceso, a esa tarea, yo lo he denominado discretización, ¿no? Para explicar, porque muchos van a entrar al diccionario y no van a encontrar esta palabra. Estoy explicando qué quiere decir. Aquí solamente en mi asignatura, y es el lenguaje del docente, diríamos, ¿no? Así como nuestro vocabulario común aquí en La Paz principalmente, en el área altiplánica tenemos unos términos, por ejemplo, me he estido, o se ha estido. Es parte de nuestro lenguaje común popular, pero no está en el diccionario. Y alguien dice, se ha estido, me he estido, nos entendemos perfectamente, pero no es parte del diccionario, ¿no? O como en el oriente, en Santa Cruz, había el ay, pues, y eso buscamos en el diccionario, no encontramos. O el che, de la Argentina, por ejemplo, términos propios de cada región, que son entendibles, pero no son parte del diccionario. Entonces, en ese marco está esta palabra, este término, discretización. Bien, ahora, a diferencia de esta otra metodología que teníamos aquí, ecuaciones muy engorrosas y propensos a cometer errores, tenemos otra metodología de procedimiento, que es mucho más metódico, mucho más sistemático, y esto es lo que vamos a aplicar a lo largo del primer módulo. Estos son cuadros de procesamiento o tabla de procesamiento de datos. Entonces nos organizamos un cuadro Excel, entonces a través de la misma vamos a procesar los datos y obtener los resultados que estamos buscando. Esto ya es más ordenado, más sistemático, es más fácil de hacer el seguimiento. Y vean, aquí es para 14 figuras, mientras que en la parte superior teníamos menor cantidad de figuras. Y eso nos hacía esta cantidad también de registro, ¿no? Como ecuación. En cambio aquí es mucho más metódico. Si todo esto lo anotáramos en la modalidad anterior, entonces sería mucho más engorroso, ¿no? Esta es la modalidad más práctica de aplicación. Ahora, ¿cómo contradicciones tiene esto? Primero aquí hay que hacer una codificación, que enseguida les explico, una codificación. Después de la codificación, es la enumeración de los elementos segmentados, ¿no? Eso es esto. Vamos a registrar en una columna sus dimensiones en dirección X, es decir, la base, lo que decimos B, es dimensión horizontal B, unidades va a estar en centímetros. Eso registramos en esta columna. Y en esta otra columna registramos las dimensiones verticales, la dimensión de altura. Eso le llamamos H. Entonces estamos registrando H también en centímetros. Eso está registrado en esta columna. Pero aquí hay la salvedad de que estos tres valores que tenemos aquí, 3.1416, no es la altura. Como tenemos elementos en función radio, entonces he querido introducir valores de pi para poder operar y determinar área y los otros valores también. Entonces es un dato referencial nada más, no quiere decir que es altura. Estos tres valores, que son
valores de pi. Lo mismo aquí, estos son valores de pi, estos son valores, todo lo que es 3.1416 son valores de pi, no son alturas. Todos los elementos circulares que en función radio están solamente con un valor, justamente porque están en función radio. Entonces esto que está un poco enredado lo vamos a ver en otro cuadro que está mucho más explícito. También he invertido esto, que a por x lo he llevado al final y a por y lo he traído más bien en esta parte, y y lo he traído en lugar de x y x lo he llevado en lugar de y. Eso más adelante también les explico por qué, digamos, en la secuencia. Entonces vamos a ir a un cuadro Excel donde está ese mismo procedimiento. Tenemos la misma figura, ¿no es cierto? El perrito marciano. ¿Qué vamos a hacer en primera instancia? Hemos dicho, primero vamos a introducir los ejes referenciales, en este caso coincidentes con la base de la figura, es el eje X referencial, y un otro eje XY en el extremo izquierdo de la figura. Esos son los ejes referentes. A partir de esos ejes vamos a determinar la posición del centro de gravedad. Entre estos ejes de referencia son importantes, ¿ya? Y en esa posición. Respecto de ellas también hacemos las acotaciones, ¿no? Para ubicar. Entonces tenemos la figura emplazada y esta figura vamos a subdividir en partes como ya hemos mostrado, ¿no? Estamos subdividiendo en 14 partes, 14 partes. Y vamos a entrar a la parte de codificación. Codificación quiere decir enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como que los bautizamos a las formas geométricas parciales, ¿no? Entonces tenemos 14 elementos, 14 formas geométricas conocidas. Esta codificación puede ser numérica, como la que estamos viendo acá. También puede ser alfabética, desde A hasta Z, podría ser. O podrían hacer una codificación románica también, números románicos, números romanos más bien. O en su caso, en último caso, póngale nombres, digamos, ¿no? Alberto, Max, Raúl, qué sé yo. Entonces pueden poner la codificación que más les guste. Pero lo más práctico parece ser lo numérico, porque no está limitado. El alfabeto, por ejemplo, está limitado a 28 letras, ¿no? Pero en cambio los números, infinito. Entonces podemos resolver cualquier cantidad de formas geométricas con la codificación numérica. Entonces eso es lo que hemos hecho primero. Hemos codificado, hemos subdividido primero en formas geométricas y esas formas geométricas las hemos enumerado. Esas enumeraciones las trasladamos a esta primera fila, ¿no? Del cuadro de procesamiento. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 14. Para que este registro de datos, este cuadro de procesamiento, sea posible de ser interpretado de carácter universal, es decir, interpretado por terceros, es aconsejable que en este mismo cuadrito, en este casillero, en esta columna, registremos las formas geométricas del elemento. Por ejemplo, esto es un triángulo, ¿no? Entonces registramos la forma geométrica que registra el elemento 1, el 2 acá, y para cada uno de esos elementos acompañar ahí la forma geométrica. Puede ser incluso a mano alzada, ¿no? En clases presenciales hacíamos eso. Proyectábamos esta imagen en la pantalla, en la pizarra, y ahí dibujábamos con el marcador las formas geométricas y lo hacíamos más completo, ¿no? Ahora no contamos con ese recurso, entonces estamos explicando. En esta columna B vamos a registrar todas las dimensiones horizontales. A eso vamos a llamar las dimensiones B. Y en esta columna vamos a registrar todas las dimensiones en dirección Y, las dimensiones verticales, que vamos a tipificarlas como alturas, ¿no? Por eso es H. Una altura no se escribe con H, pero nos hemos acostumbrado en la forma geométrica de tipificarlo con H. Viene del inglés high, si no me equivoco. Bien, aquí ya pueden ver que los valores de pi ya no están aquí, ¿no? Estaban registrados los valores en el texto, los valores de pi estaban registrados acá. Entonces ya lo he sacado para que no genere confusión. Estos sí son las alturas del elemento que se está considerando, ¿no? Si una primera instancia, en una primera columna, vamos a registrar el área de cada sección. Del 1, por ejemplo. 1 tenemos que su dimensión base es 20. Estamos registrando ahí 20. Estamos viendo que está acotado 20. Y su altura está acotada aquí 10. Estamos registrando 10. Su área va a ser 20 por 10 entre 2, porque es un triángulo, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar 100. El segundo elemento lo mismo. Tiene base 20, tiene altura 10. 20 por 10 entre 2 también nos da 100. Y el elemento 3 es un rectángulo, estamos considerando como un rectángulo lleno, entero, ¿no? Entonces,
Su base, ¿cuánto es? 20 más 20, 40. Entonces estamos registrando 40. ¿Y su altura cuánto es? Está acotado aquí. 20. Entonces multiplicamos 40 por 20. Eso nos da 800, área. El elemento 4 es este, cuarto de circunferencia. Está en función radio. Por eso registramos nada más un solo valor. Y ese valor de radio está especificado aquí por esta acotación y también por esta acotación, ¿no? Entonces eso aquí está acotado, 20, entonces registramos eso. Aquí ya no hay altura porque está en función radio. Lo mismo el elemento 5, que es un semicírculo, también está en función radio. Aquí está acotado 20, el diámetro, y el radio es la mitad del diámetro, ¿no es cierto? Entonces por eso es el elemento 5, 10, radio, función radio. El elemento 6, lo mismo, es una, se puede decir, una figura semejante a la anterior, ¿no es cierto? Está acotado aquí 20 y la mitad de 20 es 10, radio para el elemento 6. El elemento 7 es un rectángulo, estamos trazando todo este rectángulo, toda esta parte estamos tomando como un rectángulo. Y eso en dimensión horizontal tiene 4 veces 20, es 80, por eso registra 80. Y la altura, aquí registra 20 y esto es la mitad de 20. Esto es 20 y esta proyección viene a la mitad de 20. Sería 20 más 10, 30. Por eso estoy registrando 30 como altura de esa figura, ¿no? El elemento 8 es este cuarto de circunferencia. Entonces, si vemos nuestras acotaciones, esto es 20, y esto está a la mitad de 20, es 10, ¿no? Entonces, la parte superior restante es también 10 hasta este punto, ¿no? Entonces, esto es 10, y si observamos en proyecciones por escala, esto también es 10, ¿no? Además está en función radio. Entonces, el radio es 10 para el elemento 8. Está anotado, función radio, elemento 8. Elemento 9 es un círculo, es un hueco, es un vacío, es un círculo, también está en función radio. Si hacemos proyecciones aquí es 20 el diámetro, radio es 10, ¿no? Para el elemento 9. Ahora, en muchos casos, muchas figuras, así como esta, no están acotadas sus dimensiones, tampoco están referenciadas, digamos, a partir de qué línea, digamos, hacemos la referencia. En estos casos hay que hacer deducciones, ¿no? A esta altura, que estaría cursando Estructuras Isostáticas 1, asumimos que la asignatura o la materia de dibujo técnico ART 101, ustedes ya han vencido, ya han aprobado, ya tienen conocimiento de dibujo técnico y tienen conocimiento de escalas. Entonces estos dibujos tienen que estar hechos a escala, están acotadas. Entonces si no hay una especificación, un acotamiento, entonces uno recurre a la verificación de las dimensiones y las posiciones aplicando escalas, ¿no? Pero también podemos deducir. Por ejemplo, acá nos está mostrando que de la base está 20, 20, 40. Y si esto tiene diámetro 20, su radio es 10. Entonces vamos a tener 40 menos 10. Va a ser la dimensión que se tiene como punto de posición al centro de gravedad, ¿no? Entonces, como valor Y, vamos a tener eso. ¿Qué estamos hablando aquí? Pero estamos deduciendo la dimensión radio, ¿no? Del elemento 9. Entonces habíamos visto que es 10. El elemento 10, un cuarto de circunferencia, también está en función radio. Entonces este es el radio, 20 está acotado. Estamos aquí, 20, ¿no? El elemento 10. El elemento 11. El elemento 11 es como un rectángulo. Estamos asumiendo que es un rectángulo. Y a ese rectángulo tiene una dimensión 10 más 20 más 10, 40. Estamos registrando ahí 40. Y su altura es la mitad de 20, es 10. Estamos registrando 10. El elemento 12 es un semicírculo, función radio. Si el diámetro es 20, el radio es 10, ¿no? Entonces ahí está el radio 10. El elemento 13 también está en función radio, es un cuarto de circunferencia. Por las acotaciones que tenemos acá, esto está a la mitad de 20, lo mismo en este plano está a la mitad de 20, quiere decir que es 10. Radio 10. El elemento 14 es un semicírculo, el diámetro es 20 y el radio es 10, ¿no? Estamos registrando esas las dimensiones que nos van a permitir resolver sus áreas y la ubicación de su centro de gravedad. Entonces, con esas explicaciones ya hemos determinado las áreas parciales. Todo lo que se ha deducido es negativo. El elemento 5, por ejemplo. El elemento 3 hemos considerado como entero, como un rectángulo entero. A esa sección entera le estamos deduciendo el elemento 5, le estamos restando, como decimos, ¿no ve? Entonces, por eso es negativo. El elemento 8 hemos deducido del elemento 7.
Entonces el elemento 8 también es negativo. El elemento 10 estamos deduciendo del elemento 7, por eso el elemento 10 también es negativo. El elemento 9 estamos deduciendo del elemento 7 también, por eso es negativo, el elemento 9 es negativo. El elemento 10 de ese rectángulo entero que hemos considerado lo estamos deduciendo, el 10, entonces por eso es negativo también. El elemento 12, más bien el elemento 11 hemos considerado como un rectángulo lleno y de ese elemento le estamos deduciendo este elemento 12, por eso es negativo el elemento 12, es negativo. Y eso es lo que tenemos como deducciones. Eso hay que tener cuidado, el manejo de signos, porque si no los resultados finales de las sumatorias van a ser errados. Hay que manejar los signos. Mientras que los valores de y, x van a ser siempre positivos, ¿no? Entonces por eso menos por más va a dar menos, ¿no? Menos por más da menos también, o menos por menos da más. Ustedes ya algebraicamente manejan esos signos. Hemos explicado esto de ya las áreas parciales y luego procedemos a la sumatoria, es el total. Ahora tenemos que registrar los brazos de palanca, así llamamos, los brazos de palanca al centro de gravedad. ¿Qué quiere decir eso? Este elemento 1 tiene la posición centro de gravedad que está a 1/3 de su base. Y respecto de y estaría en la parte central del triángulo, estaría, ¿no?, en el plano vertical. Primero iremos respecto de x. Vamos a determinar respecto de x, que es el valor y, centro de gravedad. Veamos, hasta la base tenemos 20 más 20 más 20. 60 tenemos hasta la base. 60. A 60 tenemos que incrementarle 1/3 de 10, porque la altura del triángulo es 10, y hemos dicho que el centro de gravedad de triángulos está a 1/3 de sus lados rectos. 1/3 de 10, ¿no? Entonces y va a ser 60 más 1/3 de 10. Y aquí ya estamos queriendo explicar cómo encontramos este valor, ¿no? 60 más 1/3 de 10, porque 10 dividido entre 3. Hacemos esa operación para y, ¿no? Este valor y, estamos haciendo la explicación cómo hemos determinado ese valor. Hacemos operaciones y nos va a resultar 63.33. Y este 3 es infinito. Aquí estamos anotando o registrando valores redondeados al segundo decimal. Es casi lo que siempre vamos a hacer. Pero si uno quiere trabajar con la mayor precisión, entonces registrará todos los decimales, ¿no? Para el elemento nos falta su brazo de palanca x. Entonces, para x, en la parte central del triángulo está el centro de gravedad. Entonces va a estar a la mitad de 20. Ya vamos a tener 10 y más 10. Respecto de y va a estar a 20. Entonces tenemos ahí está x es 20. X es respecto de y es respecto de x, ¿no? Entonces ya está registrado la posición centro de gravedad del elemento 1. Elemento 2. Respecto de y, más bien, respecto de x está la misma posición. Tenemos también 60 más 1/3 de 10. El mismo tratamiento, ¿no? 60 más 1/3 de 10. También es 63.33. Respecto de y. Entonces, respecto de y tenemos que ver acá en la figura. Tenemos 10, 20, 30 más la mitad de 20, 40. Estamos registrando aquí 40, ¿no? O sea, 30 más 20 medios. Está registrado aquí cómo se están obteniendo estos resultados que ya están registrados aquí en esta columna. Están sustentados por este procedimiento. Cómo se ha obtenido ese resultado, ¿no? Tanto para y como para x. Ya hemos explicado para 1 y 2. Para 3, estamos considerando como un elemento rectangular entero. Entonces ese es el elemento 3, que tiene base 40, altura 20. Su área 800, centro de gravedad respecto de x. Entonces tenemos, hasta su base tenemos 40. 20 más 20, 40. Y sabemos que el centro de gravedad de un rectángulo está en la parte media de su altura. Su altura es 20, está entonces a 10. 20 más 20 más 10, 50. Entonces lo que tenemos aquí registrado, 50. La posición centro de gravedad respecto de y. Entonces, estamos en el elemento 3, ¿no? 50 en el elemento 3. Su dimensión horizontal es 40. La mitad de 40 va a ser 20. Más 10 que hay aquí, entonces ya son 30 al centro de gravedad. Entonces es lo que tenemos registrado aquí, 30. Ya está registrado sus dos dimensiones que posicionan el centro de gravedad del elemento 3. Elemento 4 es un semicírculo.
y la posición centro de gravedad de un semicírculo, de un cuarto de circunferencia más bien, cuarto de circunferencia, me he equivocado, está a 4/3 de r sobre pi, ¿no? Entonces, si primero dimensionamos valor y, tenemos hasta la base del elemento 4, tenemos 20 más 20, 40 tenemos hasta la base. A esos 40 tenemos que sumarle 4/3 de r sobre pi. Entonces, es lo que vamos a tener aquí en la parte de y para el elemento 4. 40 más 4/3 de r sobre pi, ¿no? Entonces, hacemos esa operación y nos va a resultar 48.49. Ahora, respecto de y, hasta el extremo izquierdo tenemos 10 más 20 más 20, tenemos 50. 50 tenemos hasta este extremo izquierdo. A eso tenemos que sumarle 4/3 de r sobre pi. Entonces estamos haciendo en el elemento 4, ¿no? 50 más 4/3 de r sobre pi. Hacemos esa operación y nos va a resultar, elemento 4 aquí, 58.49. 58.49. Entonces ya hemos establecido también la posición centro de gravedad respecto de ambos ejes para el elemento 4. Elemento 5. Elemento 5 es un semicírculo. Respecto de x, entonces igual hasta este punto inferior tenemos 20 más 20, 40 tenemos aquí. El diámetro del semicírculo es 20. El centro de gravedad está en la parte central del diámetro, coincidente con el origen del semicírculo. Está a 10. 40 más 10, 50. Eso es lo que vamos a registrar para el elemento 5, ¿no? 50. Ya está registrado ahí. Posición centro de gravedad respecto de y. Ya tenemos 10 aquí, ¿no? Tenemos 10. A eso tenemos que sumarle 4/3 de r sobre pi. Elemento 5. Elemento 5 tenemos aquí 10 más 4/3 de r sobre pi. Hacemos operaciones y nos va a salir 14.24. Elemento 5. Elemento 6 también es un semicírculo. Entonces, respecto de x, hasta esta base tenemos 20, porque si proyectamos esta línea, entonces coincide con este punto. Entonces tenemos ya 20. Y el diámetro es también 20. El centro de gravedad está coincidente con el origen del semicírculo, sería la mitad de 20, 10. 20 más 10, 30. Eso es y. Para el elemento 6, estamos aquí. Perdón, estoy en el 6, ¿no es cierto? Tendremos 20 hasta aquí. 20 más 10, 30 tiene que ser. Elemento 6. 6, 30 tenemos aquí, valor de y, ¿no? 30. Ahora su posición respecto de y, respecto de ese eje y. Hasta esta parte, la parte extremo derecho, diríamos, lo que hemos considerado como base del semicírculo, hasta ahí tenemos 10. A 10 tenemos que restarle 4/3 de r sobre pi. Eso es lo que vamos a hacer para el elemento 6, ¿no? A 10 le restamos 4/3 de r sobre pi. Y obtenemos 5.76. Esa es la posición donde está el centro de gravedad para el elemento 6. Elemento 7 es un rectángulo. Hemos considerado como un rectángulo. Entonces, el centro de gravedad está en la parte media de sus lados, ¿no? Entonces, si figuramos aquí, tenemos 20 más 20, 40 tenemos hasta el extremo superior. Si a esto le restamos 15, que sería la media de 30, porque aquí tenemos 20 más la mitad de 20, 30 es la altura, y la mitad de 30 es 15, ¿no? Entonces, restamos a 40, 15, tenemos 25. O en su caso, a 20 le agregamos, ¿no es cierto?, la diferencia. Sería 5. Entonces ya vamos a tener la posición centro de gravedad. Elemento 7. Elemento 7 tenemos 25. Valor y. En esa posición está el centro de gravedad. Aquí estamos 10 más 30 metros, ¿no? La posición centro de gravedad para el elemento 7 respecto de y. Entonces vemos aquí, la figura se proyecta aquí, es 80. A la mitad de 80 es 40. Ya tenemos 40 más 10 que hay aquí, 50. Entonces vamos al elemento 7 estamos, elemento 7, ahí está 50. Y aquí en la especificación, 10 más la mitad de 80. Ya está especificado ahí. Ya tenemos para el elemento 7. El elemento 8 es un cuarto de circunferencia, función radio. Entonces respecto de x, hasta esta parte, ya hasta la base tendríamos 10, ¿no? Por la proyección de acotamiento. 10 tenemos.
A 10 tenemos que agregarle 4 tercios de r sobre pi para el elemento 8. Llevamos 10 más 4 tercios de r sobre pi. Eso en números significa 14.24. Ya está posicionado respecto de x. Respecto de y, también tenemos a partir del eje 10 aquí, hasta el extremo izquierdo. A eso tenemos que sumarle 4 tercios de r sobre pi respecto del extremo izquierdo, ¿no? Entonces, el elemento 8, aquí tenemos 10 más 4 tercios de r sobre pi. Eso hacemos números y tenemos también 14.24. Ya son los brazos de palanca para cada cuerpo geométrico. El 9, el orificio, el hueco, el vacío. No está acotado, no está referenciado, pero tenemos que más o menos deducir de la siguiente manera. Hasta el extremo superior está 40. A 40 le deducimos la mitad del diámetro. El diámetro está acotado aquí, sería 20, entonces 10, ¿no? Va a ser 30 respecto de x, al centro de gravedad del elemento 9. ¿Vale? Está 30, está registrado ahí 30, y aquí está especificando 40 menos 10. Respecto de y, entonces podemos proyectar esta la mitad, ¿no es cierto?, de esta acotación. Tenemos 10 más 20 más 10, va a ser 40. Para el elemento 9 tenemos 40, ¿no? Y aquí tenemos 50 menos 20 medios. 50 menos 10, diríamos, 40, ¿no? Ya está registrado la posición centro de gravedad del elemento 9. Elemento 10 es un cuarto de circunferencia. Entonces, respecto de x, primero nos ubicamos a la parte superior, que sería como la base. Entonces son 40 hasta ahí. A 40 tenemos que restarle, restarle 4 tercios de r sobre pi, ¿no? Entonces estamos en el elemento 10, sectamos. A 40 le restamos menos 4 tercios de r sobre pi. Operamos eso en valor numérico y nos va a dar 31.51. Ya está posicionado respecto de x. Ahora lo queremos posicionar respecto de y, ¿no es cierto? ¿Estamos en dónde? Estamos en esto. Hasta el extremo derecho, hasta esta línea, tenemos 80, 90. 90 tenemos aquí. A 90 le vamos a restar 4 tercios de r sobre pi, para que tengamos el brazo de palanca al centro de gravedad. Entonces, estamos en el elemento 10, estamos aquí, 90 menos 4 tercios de r sobre pi. Hacemos operaciones y nos va a dar 81.51. Ya tenemos posicionado el elemento 10. El elemento 11 hemos considerado un rectángulo. Todo esto, ¿no? Entonces, tenemos de base 10 más 20 más 10, son 40. La mitad de 40 es 20. Y además tenemos aquí, en la altura respecto de x es la mitad de 10, va a ser 5. Estamos en el elemento 11. Elemento 11, 5, ¿no? Valor y es respecto de x. Estaba explicando mal, estaba referenciando a y, no tiene nada que ver. Es la altura nada más dividida entre 2, porque un rectángulo tiene su centro de gravedad en su parte central. 5, nada más, está correcto. Ahora sí, respecto de y, estaba haciendo una confusión. Su base es 40, la mitad de 40 20, más 30 que hay aquí, 50. Entonces tenemos aquí 50 registrado. Y esos valores, como estamos obteniendo, también están registrados aquí, ¿no? Como ecuación, como referente. El elemento 12 es un semicírculo que tenemos acá, y está coincidente con su base con el eje x. Entonces directamente aquí en y es 4 tercios de r sobre pi, ¿no? Elemento 12. Elemento 12, 4 tercios de r sobre pi. Hacemos números, eso es 424. Respecto de y, entonces podemos aquí por las proyecciones ver que este eje proyecta a su parte central, o aquí las sumas, tenemos 10 más 10 más 10 más 10, 40. Más 10, que sería a la parte central del semicírculo, son 50. Entonces el elemento 12, 50, ¿no? ¿O dónde estamos? Aquí, 50. Elemento 12, 50. Y también aquí está su razón de ser, ¿no? 40 más 20 medios. Igual tenemos 50. Luego tenemos el elemento 13, es un cuarto de circunferencia. Respecto de y, nos ubicamos en la parte superior, porque respecto de esas líneas, de los lados rectos, sabemos la ubicación de su centro de gravedad, ¿no? Hasta ahí tenemos 10, por las acotaciones que tenemos aquí, 10. A 10 le vamos a restar 4 tercios de r sobre pi. Vamos al elemento 13, aquí. 10 menos 4 tercios de r sobre pi. Eso lo convertimos en números y es 5.76.
Esa es la distancia a la que se encuentra el centro de gravedad del elemento 13 respecto de X. Ahora, ¿qué ocurre respecto de Y? Hasta este extremo tenemos 90. 90 tenemos. A 90 le vamos a restar 4 tercios de R sobre pi. Entonces aquí tenemos, a 90 le restamos 4 tercios de R sobre pi. Eso lo convertimos en números y es 85.76. Ya está ubicado el centro de gravedad del elemento 13. Y el elemento 14, respecto de X, es la mitad de 20. Va a ser 10. Ya está ahí 10. Respecto de Y, hasta aquí tenemos 90. A 90 tenemos que sumarle 4 tercios de R sobre pi. 90 más 4 tercios de R sobre pi. Eso en números es 94.24. Entonces hemos registrado todos los valores de Y y los valores de X. Y es la distancia medida desde X al centro de gravedad de cada una de las figuras segmentadas aquí. Y X es la dimensión o la medida a partir de Y al centro de gravedad de cada una de las figuras segmentadas aquí. Eso es lo que estamos registrando. Como estamos trabajando en el cuadrante positivo-positivo, los valores de Y y los valores de X siempre van a ser positivos. En nuestro caso, en nuestro desarrollo, en nuestra asignatura. Luego de haber registrado todos esos valores, vamos a operar. Esta columna A por Y es nada más la operación de A por Y y obtenemos este resultado. Esta otra columna, lo mismo, es A por X. Entonces, este valor del área, A por X, lo multiplicamos y tenemos registrados estos valores. Entonces, tabulamos eso, simplemente es operación, ¿no? Es parte operativa. Una vez que hemos tabulado el cuadro de procesamiento de datos, vamos a proceder a las sumatorias. Aquí ya hemos hecho la sumatoria de áreas y es 13.485.84 centímetros cuadrados el área de esta figura, deducida del elemento 9, ¿no? Toda la figura llena es 13.485.84 centímetros cuadrados. Este otro valor, que es momentos estáticos, estos momentos estáticos está en el momento estático, ¿no? Respecto de X, respecto de Y. Entonces, tenemos la sumatoria 107.672.80 centímetros al cubo. Es un dato para resolver estos valores que estamos buscando. Y también tenemos la sumatoria A por X con un valor, una cifra de 161.436.00. Entonces esos valores nos van a permitir determinar la posición del centro de gravedad. Ahora esta posición centro de gravedad, ¿cómo se establece? ¿Cómo se obtiene? Entonces vamos a volver a nuestro texto. Entonces aquí tenemos introducidas las formulitas que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para determinar la posición del centro de gravedad. Este cuadro ya hemos explicado, ya tenemos tabulado, ya tenemos las sumatorias, lo mismo. Entonces, ¿cómo determino mi valor X? Quiere decir respecto de Y, ¿no?, del eje Y de referencia que está en el extremo izquierdo. A partir de eso, ¿a qué distancia está la posición centro de gravedad? Está a 46.31. ¿Cómo se obtiene este valor? Sumatoria A por X sobre sumatoria área. Esto es A por X. Esta sumatoria, esta cantidad, lo trasladamos aquí. Y la sumatoria área es esto, ¿no? Sumatoria de área. Lo trasladamos aquí, lo reemplazamos. Hacemos las operaciones correspondientes y vamos a obtener 46.31 centímetros. Quiere decir que el centro de gravedad respecto del eje Y, que está en el extremo izquierdo de las secciones, que respecto de este eje Y, el centro de gravedad está a 46.31. Y respecto de X, es el eje X, la posición del centro de gravedad está a una dimensión 30.89. ¿Cómo se obtiene eso? Eso va a ser el Y barra, que es el Y sub CG, también eso lo llamamos así. Va a ser igual a la sumatoria A por Y, que tenemos aquí, A por Y, sumatoria, este valor, sobre la sumatoria área, que es esto. Reemplazamos valores, hacemos operaciones y obtenemos la posición a la que se encuentra el centro de gravedad. Entonces vamos a volver a referirnos a una otra página que debe ser, a ver si no está aquí, no,
Tampoco. Ya me he enredado, no sé en cuál de las páginas está. No está en esto. A ver un ratito. Ah, está en el vicio entonces. Aquí está. Ya me he ubicado. Este es el punto centro de gravedad. Y este punto centro de gravedad dice que respecto de x es el valor y sub cg. Esto hemos encontrado, enseguida ya no tengo ahorita en la memoria, pero ya hemos mostrado su valor, ¿no es cierto? Es y sub cg es respecto de x y x sub cg es respecto de y. Entonces nos posicionan la posición del centro de gravedad, ¿no? Nos ubica en la posición del centro de gravedad. Y por este punto centro de gravedad, que es el punto de equilibrio de esta figura que denominamos el perrito marciano, pasan ejes paralelos a y ejes paralelos a x. Eje paralelo a x, eje paralelo a y, ¿no? Son ejes paralelos. Que nos van a ser de mucha utilidad, pues el eje de referencia para determinar los momentos de inercia centroidales. Para eso estamos trabajando esto, para que a futuro, una vez establecidos estos resultados, vamos a poder establecer o determinar los momentos de inercia centroidales. Esos son, esto es lo que esto hemos encontrado, esos datos. Es el resultado de nuestro procedimiento. Eso está aquí, ¿no? Respecto de y es 46.31 y respecto de x 30.89 centímetros. En esa posición está el centro de gravedad de esta figura que hemos analizado, ¿no? Y tiene como área 3.485.84. Eso tiene como área total, ¿no? Entonces, ese procedimiento es lo que vamos a aplicar nosotros a lo largo de este primer módulo. Sumado a esto que son centros de gravedad, momentos de inercia. La próxima clase vamos a hacer igual explicación, ya pero sobre el tema momentos de inercia. Por esta clase quedamos ahí. Espero que ustedes puedan hacer el seguimiento. Si hubiera alguna duda, alguna parte que no se entiende por el chat, ustedes pueden mandarme sus mensajes, pero creo que una buena parte está en el texto, está en la explicación. Si ustedes lo revisan nuevamente, el video que estamos grabando, entonces van a poder disipar sus dudas, ¿no? Pero si no encontraran la respuesta o hay algo que no he explicado adecuadamente, entonces pueden hacer la consulta por chat y por ese medio nos vamos a comunicar para la interacción. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Hasta la próxima clase.